Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cappuccino a la Matina. Yo soy Maricruz y el día de hoy les traigo un video que espero les guste mucho. En este frasco tengo una masa madre con el que ya he preparado todo tipo de leudados. Prepararla me ha llevado solo pocos días y ha sido de una manera muy sencilla, requiriendo solamente un par de ingredientes. Entonces, vamos a ver cómo hacerla. El primer día, a eso de las 11 de la mañana, en un frasco recién lavado solo con agua, puse 25 gramos de harina integral y agregué 25 gramos de agua filtrada. Mezclé muy bien, cerré el frasco solo apoyando la tapadera sin cerrar herméticamente y dejé el frasco en la cocina, que es el lugar más caliente de mi casa. Al segundo día, a las 11 de la mañana, abrí el frasco y lo único notorio fue un ligero olor a masa ácida. Así que volví a agregar 25 gramos de harina más 25 gramos de agua y mezclé muy bien. Una nota sobre el agua. Donde yo vivo, el agua de la llave, si bien es potable y se podría usar, la verdad es de que tiene mucho cloro y el cloro inhibe un poco la fermentación de la masa madre. Es por eso que estoy utilizando agua filtrada. Terminando de mezclar, cerré nuevamente el frasco y lo puse a reposar en un lugar ligeramente tibio. A las 11 de la mañana del tercer día y al abrir el frasco, me di cuenta que definitivamente mi masa madre había cambiado en el transcurso de esas 24 horas. Para empezar, tenía algunas burbujitas muy pequeñas, lo que indicaba que había actividad. Además, el olor era muy fuerte a levadura, casi repulsivo. Repetí el proceso de alimentarla con 25 gramos de harina integral más 25 gramos de agua filtrada. La mezclé muy bien y la puse a reposar por 24 horas en un lugar tibio. Luego, la consistencia después de haberla mezclado ya no era la de una masa manejable, sino que tenía una textura un poco lodosa. Al cuarto día, volví a repetir el proceso de alimentar mi masa. Me di cuenta de que el olor tan fuerte del día antes había desaparecido y en su lugar ahora había un olor más agradable a levadura fresca. Al quinto día, era evidente que la masa había cambiado mucho, teniendo un aspecto más vivo y esponjoso. La alimenté de nuevo con 25 gramos de harina integral y 25 gramos de agua y la volví a dejar en el mismo lugar de siempre. A este punto, mi frasco tenía aproximadamente 250 gramos de masa madre y podría haberla usado, ya que se veía que tenía mucha actividad y seguramente habría leudado muy bien, pero no quise arriesgarme y preferí esperar un día más. Exactamente al sexto día de estar alimentando mi masa madre, decidí usarla, así que ese día muy temprano por la mañana la alimenté con 25 gramos de harina y 25 de agua. La mezclé muy bien con una espátula, poniendo atención especialmente a raspar las paredes del frasco para aprovechar toda la masa. Finalmente, la cubrí con una garza húmeda. Después de 2 horas y media, la masa había doblado su volumen y estaba lista para ser usada.
De aquí en adelante, y por el tiempo que usé mi masa todos los días, repetí el proceso de alimentarla y usarla después de haberla dejado reposar por 2 o 3 horas. Las cantidades con las que la alimenté de ahí en adelante dependieron siempre de cuánta masa madre necesitaría. Por ejemplo, si necesitaba 200 gramos de masa madre, la alimentaba con 100 gramos de harina integral más 100 gramos de agua. Así tenía un total de 200 gramos disponibles para mi receta. Este método se basa principalmente en los desechos de masa madre, usando solo lo que queda pegado al frasco. Una vez que hayan usado toda su masa madre y en el frasco queden los restos pegados en las paredes, esto es aproximadamente 4 o 5 gramos, pongan el frasco en el refrigerador y déjenlo ahí hasta el momento que usarán de nuevo su masa madre. El día antes de que necesiten masa madre para su receta, sacan el frasco del refrigerador y lo dejan en la cocina que se le quite el frío y alcance la temperatura ambiente. Proceden entonces a agregar harina y agua en igual cantidad y considerando cuánta masa madre necesitarán. La mezclan muy bien, tratando de raspar bien las paredes del frasco para tomar todos los restos que tengan pegados. Y luego la dejan reposar hasta que tengan una masa madre bien infladita y con evidentes señas de actividad. De vez en cuando es conveniente cambiar frascos, incluso si están usando el método scrapping. La masa madre, que queda pegada en los bordes de los frascos, tiende algunas veces a crear hongos, ya que es la que está más expuesta a las bacterias de fuera. Por eso es mejor usar frascos limpios de vez en cuando. No necesariamente cada vez que alimentan o usan la masa madre, pero sí ocasionalmente. Para lavar sus frascos, bastará hacerlo solo con agua caliente, ya que no es recomendable hacerlo con jabón. Espero les haya gustado el video y no se les olvide dejarnos sus comentarios. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento para hacerlo y activar la campanita para las notificaciones. Hasta el próximo video. Chao.